Buen día con todos. Queremos en esta oportunidad tener la reflexión de la palabra del Señor. Déjeme decirle que hoy estamos comenzando una nueva serie que se ha titulado Jesús en Apocalipsis, el vencedor final. Y hoy vamos a tener nuestro primer tema que hemos titulado El vencedor final nos ama y da esperanza. Y vamos a leer este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6. La palabra de Dios dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Antes de tener la meditación propiamente dicha, déjeme contarle una historia. Mire, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis bombardeaban Londres, los padres enviaban a sus hijos a vivir con otra familia fuera de la zona de peligro. Y aunque esta situación era traumática para los padres y también para los niños, era mucho mejor que correr el riesgo de que los pequeños fueran heridos o muertos. Julie tenía 5 años cuando fue enviada a vivir con una familia desconocida. Fueron momentos difíciles para la niña. La familia que la acogió era muy buena con ella, pero no era su familia cercana. Una noche, la señora de la casa oyó los sollozos de la niña y fue a consolarla. Después de abrazarla y decirle algunas palabras de consuelo, la mujer le hizo una sugerencia. Le dijo: ¿por qué no colocas una fotografía de tu mamá y tu papá cerca de la almohada? Así, cada vez que tengas miedo o te sientas sola o los extrañes, puedes encender la luz y mirar a tus padres. Si te imaginas que están aquí contigo, te sentirás mejor y ya no tendrás miedo. Y Julie descubrió que mirar la fotografía de sus padres la hacía sentir mejor. No era lo mismo que tenerlos a su lado, pero la ayudaba. Y cuando Julie miraba la fotografía, recordaba cuánto la querían su papá y su mamá y qué hermoso era estar con ellos. Sus padres a menudo le escribían cartas y la amable señora con la que vivía se las leía una y otra vez. Julie amaba los mensajes de las cartas y casi podía recitar lo que decían de memoria. Finalmente llegó el día cuando mamá y papá vinieron a buscar a Julie para llevarla de regreso a casa. Ese fue un gran momento para Julie. Los padres tomaron a su pequeña niña, la abrazaron, la besaron y la llevaron de nuevo con ellos. ¿Por qué le cuento yo esta historia? Porque el libro de Apocalipsis es eso. Es una serie de fotografías de alguien que nos ama y está por venir a buscarnos. Ese alguien no quiere que sintamos temor. Y por eso nos ha dejado fotografías para que recordemos qué maravillosos somos ante sus ojos. Nos ha escrito cartas para recordarnos de su amor y para prometernos que regresará pronto a llevarnos a vivir con él. Eso es el Apocalipsis. Una serie de cartas y fotografías de alguien que nos ama y nos promete regresar a llevarnos a nuestro verdadero hogar. Usted sabe quién es ese alguien, ¿verdad? Ese alguien es Jesús. Ahora, si usted le pregunta a las personas en nuestra sociedad, ¿quién es Jesús para ellos? Usted podrá encontrar un sinfín de respuestas a esta pregunta. Muchas personas dirán con respecto a Jesús, ¿no? Para mí Jesús es un profeta. Otros probablemente dirán, para mí Jesús es una persona hosca. Otros dirán, para mí Jesús es alguien que no tiene relevancia para mi vida. Otras personas probablemente dirán que Jesús es un revolucionario y etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que para los que tenemos el privilegio de conocer a Cristo de manera personal, ¿sabe qué responderíamos nosotros a esta pregunta de quién es Jesús para nosotros? Diríamos, en primer lugar, Jesús, el vencedor final, es alguien que nos ama. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Apocalipsis no es el primer libro de la Biblia que nos viene a la mente al meditar en esta imagen de Jesús que Él nos ama. Sin embargo, déjeme decirle que creo yo que si llegamos a entenderlo de manera correcta, este libro presenta un maravilloso retrato de Jesús como alguien que nos ama. Ahora, este Cristo ha hecho una obra de singular importancia y proyección eterna, de la que los beneficiarios son los creyentes en Él. Su primera acción fue la de manifestar amor. Juan afirma aquí en este versículo al que nos amó. Y la palabra amó está en tiempo presente en el idioma griego en este versículo.
Esto significa que el amor de Cristo no es algo pasado, sino que es actual y continuo. Nos amó, nos ama y nos amará perpetuamente. Quiere decir que aquel amor con que fuimos amados antes de la fundación del mundo, que se manifestó de forma muy especial en la cruz, sigue siendo el mismo en cada instante de la vida cristiana. Cuando fuimos amados, como fuimos amados, lo somos ahora y lo seremos siempre. A pesar de todas las imperfecciones de su pueblo, el Señor lo sigue amando. Como escribe Pablo en una reflexión personal, él escribe en Gálatas 2, versículo 20, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero es más, dice este texto que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Todos los que reciben a Jesucristo por la fe son limpios por su sangre. Y déjeme decirle que no se trata de una experiencia universal, sino que es una limpieza especial que Cristo le hace a aquellos que lo invocan personalmente. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 verso 7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero esto se basa en la condición de que confesemos nuestros pecados. Permítame hacer una pausa aquí para preguntarle lo siguiente. Usted que me escucha, ¿ya confesó sus pecados a Dios? ¿Usted invocó personalmente el nombre del Señor Jesucristo para que sea salvo? Si no lo hizo todavía, se encuentra en un estado de pecado. Se encuentra en un estado de enemistad contra Dios. Eso dice la Biblia. Pero la sangre de Jesucristo se aplicará a esos pecados con un poder limpiador si tan solo le pide al Señor que lo limpie y lo acepta como Salvador. Ahora, parte de ese amor del Señor por su pueblo fue lo que le llevó a otorgarnos una revelación suya para sus siervos, para los tiempos finales, un vislumbre de lo que se venía en los acontecimientos de la historia. Por eso el versículo 1 dice lo siguiente de este capítulo 1 de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es importante que tengamos nosotros claro cuál es la verdadera fuente del libro de Apocalipsis. No se originó en Juan, sino que llegó hasta él a través de una secuencia cuádruple de transmisión. Dios se lo entrega a Jesucristo, Cristo a su ángel. Este ángel se lo entrega a Juan y Juan a la iglesia, literalmente a sus siervos. O sea que la verdadera fuente del libro de Apocalipsis es Dios. Ahora, dice que el receptor final de este mensaje son los siervos. Y los siervos son personas que sirven por amor y devoción a su amo. Por eso los incrédulos encuentran el libro de Apocalipsis como un misterio. No se escribió para los incrédulos. El Padre le dio al Hijo para manifestar a los que voluntariamente le sirven. Los que no quieren reconocer a Jesucristo como Señor no pueden aspirar a comprender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el hombre natural, explica el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Los incrédulos solo hallan confusión en el libro de Apocalipsis, pero para los siervos de Jesucristo dispuestos, este libro revela la verdad profética sobre el futuro del mundo. Ahora, la palabra griega para el término revelación en este versículo 1 es apocalipsis, y es una expresión de origen griego compuesta por dos partes. El término apo, que significa lejos de, y el término calipsis, que significa velo. Apocalipsis, por lo tanto, significa en realidad quitar el velo, desvelar, revelar. Y en este libro, eso es precisamente lo que procura hacer Dios. Lo que estaba oculto, ahora lo hace visible para que nosotros lo podamos conocer. Jesús le dio un mensaje a Juan mediante una revelación, mediante una visión, permitiéndole ver y registrar ciertos acontecimientos futuros a fin de que estos sirvieran de estímulo para todos los creyentes. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis advierte a la iglesia del peligro del pecado e instruye sobre la necesidad de la santidad. Revela la fuerza que Cristo y los creyentes poseen para vencer a Satanás. Revela la gloria y majestad de Dios y reseña la adoración reverente que se rinde constantemente en su trono. El libro de Apocalipsis revela el fin de la historia humana,
e incluye la organización política final del mundo, la carrera del anticristo y la batalla final del Armagedón. Revela la gloria venidera del reino terrenal de Cristo durante el reino milenial. Revela el juicio del gran trono blanco y reseña el gozo eterno de los nuevos cielos y la nueva tierra. El libro de Apocalipsis revela la victoria definitiva de Jesucristo sobre la oposición humana y demoníaca. Pero por encima de todas estas características, Apocalipsis muestra la majestad y la gloria del Señor Jesucristo en canción, en poesía, en simbolismo y en profecía. El libro de Apocalipsis revela acontecimientos futuros, pero no contiene el pesimismo sombrío que pudiéramos esperar. El desarrollo dramático de estos acontecimientos es espectacular, pero no hay nada que temer si uno está al lado del vencedor. Cuando usted considere el futuro, camine con confianza. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor y este vencedor le acompaña a usted si usted le pertenece a Jesucristo. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 1 nos dice que nos aguarda una bendición para quienes lean, escuchen y guardan las palabras de este libro. Dice así este versículo 3 de este capítulo 1 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa palabra bienaventurado, que tiene que ver con bendición en las Escrituras, es similar en significado a la palabra feliz, dichoso. Y usted, como sabe, la felicidad no se encuentra en las cosas de este mundo, sino que la felicidad verdadera proviene de Dios. Y el libro de Apocalipsis es una fuente de felicidad para cualquiera que lo lea, que lo escuche en las profundidades de su corazón y que obedezca sus instrucciones. Y leer, oír y obedecer las verdades enseñadas en el libro de Apocalipsis debe ser una forma de vida para los creyentes. Apocalipsis es la palabra final de Dios al hombre, marcando, digamos, la conclusión final del canon bíblico, y su alcance abarca el futuro completo de la historia de la redención. Es imprescindible, déjeme decirle, que los creyentes presten diligente atención a las verdades que contiene este libro. Por eso nos hemos animado con el cuerpo pastoral a enseñar Apocalipsis a lo largo de estos 2 meses. Y no se pierdan las predicaciones dominicales. Ahora, ¿quién es Jesús para nosotros? Jesús es el vencedor final que nos ama eternamente. Pero también, ¿cómo responderíamos nosotros los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo? Responderíamos, en segundo lugar, que Jesús es alguien que nos da esperanza. Sí, Jesús es alguien que nos da esperanza. El Apocalipsis nos anima a no rendirnos jamás, a nunca darnos por vencidos. Jesús sabía que habría días cuando sería difícil que siguiéramos adelante, cuando tendríamos deseo de darnos por vencidos. Sabía que habría momentos de desánimo, de pérdida, de persecución y de dificultades. Eso sabía Jesús. Es así que Jesús hizo provisión para esos momentos de desánimos. Y Él nos da esperanza. Nos da esperanza. ¿Y cómo nos da esperanza Jesús? ¿Sabe qué? Lo hace a través de recordarnos ciertas verdades. Primera verdad, ¿cómo nos da esperanza Jesús? Nos dice que la gracia y la paz son de nosotros, según el versículo 4 de este capítulo 1 de Apocalipsis. La iglesia debe saber que puede experimentar gracia y paz. Gracia significa el favor y las bendiciones de Dios. Significa que Dios toma un papel activo en nuestras vidas, que Él nos cuida y se preocupa por nosotros, que Él provee todas las cosas buenas y beneficiosas de la vida para nosotros, ya sean físicas, materiales o espirituales. No merecemos la gracia de Dios, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Por lo tanto, Él nos baña con su gracia, con su favor y con sus bendiciones. El otro término, paz, significa que podemos tener paz con Dios y que podemos tener también paz con los hombres. Que ya no tenemos que sentir que Dios está lejos de nosotros. Y este versículo muestra que la Trinidad comparte esta dispensación de la gracia y de la paz. Dios el Padre, de aquel que es y que era y que ha de venir. Dios el Espíritu, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y Dios el Hijo, de parte de Jesucristo. De ellos viene esta gracia y esta paz. Ahora, cuando la Biblia dice aquí los 7 espíritus, es una referencia a las 7 obras del Espíritu Santo, tal como se revela en Isaías 11:2.
El número 7 denota perfección o se refiere a algo que está completo. Y la expresión 7 espíritus no quiere decir 7 espíritus santos, sino que se refiere a los 7 ministerios del Espíritu Santo. Así que toda vez que necesitamos gracia y paz, lo que tenemos que hacer es ir a Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, cómo Jesús nos da esperanza, haciéndonos recordar una segunda verdad. ¿Cuál es esa segunda verdad? Que podemos depender de Él. Eso dice el versículo 5. Podemos depender de Él. El libro de Apocalipsis presenta al Señor Jesús de una manera más excelente que cualquier otro libro de la Biblia. Y para tener un cuadro real de toda la naturaleza de Jesucristo, uno debe entenderlo tal como lo revela este libro. Y los versículos 5 al 7 describen la obra pasada, presente y futura del Señor Jesucristo. Y dice aquí este versículo 5 en su primera parte, el testigo fiel. El Señor Jesucristo es el testigo fiel. Él es la persona de la que podemos nosotros depender. Podemos confiar en lo que Jesucristo nos dice. Promete recompensar nuestra perseverancia. Promete ayudarnos en los momentos difíciles. Cristo vino del mismo cielo para revelarnos la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre este mundo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 18, verso 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, hablando Jesucristo, para dar testimonio a la verdad. Y es más, no solo Jesucristo dio testimonio fiel y verdadero, sino que Él mismo es la verdad. Cuando usted va al Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Por lo tanto, se puede confiar en lo que Jesús ha revelado, porque declara lo que ha visto en el Padre desde la eternidad. También, en tercer lugar, cómo nos da esperanza Jesús, haciéndonos recordar una tercera verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es vencedor sobre la muerte. Fíjese lo que dice el versículo 5 en la segunda parte. El texto dice, el primogénito de la resurrección. Y esta frase quiere decir que Cristo es las primicias de aquellos que han resucitado de los muertos, según 1 Corintios 15, 23. Cristo no fue el primero en resucitar de la muerte, ya que el profeta Elías y el profeta Eliseo resucitaron muertos, y Cristo mismo resucitó a 3 personas de la muerte cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Sin embargo, esas personas murieron más tarde de muerte natural. No resucitaron en incorrupción, como dice 1 Corintios 15, 42. Cristo fue el primero que resucitó en su cuerpo glorificado, hecho que también garantiza nuestra resurrección definitiva. Puesto que Él resucitó, nosotros también lo haremos si creemos que Él murió y resucitó por nosotros. Y dígame si eso no da esperanza a nuestros corazones. Pero, ¿cómo nos da esperanza Jesús? Haciéndonos recordar una cuarta verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Él tiene el control, como dice el versículo 5 en la tercera parte. El texto dice, el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y ha sido exaltado a la diestra del trono de Dios. Y Dios solamente a Él le ha dado el asiento del gobierno soberano de la tierra. El mundo puede parecer caótico y los problemas demasiado enormes para ser manejados. Pero Jesucristo tiene el control de este mundo y Él puede manejar todo eso, aunque les permite a los seres humanos cierta libertad. Sin embargo, el control que ejerce sobre los gobernantes de estos días se hace evidente en el hecho de que Él es el que en definitiva permite que los derroten. Él es el que controla todas las cosas y gobierna todas las cosas en el universo. Eso significa que Jesucristo posee todo el poder, lo controla todo. El universo y cada ser dentro del universo. Inclusive controla toda circunstancia, todo evento, todo hecho en este universo. Eso significa que no importa lo que atraviese una persona. Si esa persona pertenece a Jesucristo, todo será manejado para su bien. Jesucristo controlará la circunstancia y la guiará para el bien del creyente. Nada puede arrancar al creyente del control de Jesucristo. Por favor, interiorice esta verdad. Nada puede arrancar al creyente del control de Jesucristo. Y dígame si eso no da esperanza al corazón de los creyentes. Pero también, ¿cómo nos da esperanza
al Señor Jesucristo, haciéndonos recordar una quinta verdad. ¿Cuál es esa verdad? En el verso 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice el texto aquí que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por sorprendente que parezca, una vez que nos convertimos en cristianos por fe, Cristo nos hace reyes y sacerdotes. Y es probable que hoy no parezcamos reyes, pero viene el día en el que, por ser hijos de Dios, por la fe puesta en Jesucristo, reinaremos y gobernaremos con Él. Y esto es si nosotros hemos nacido en su reino espiritual, si hemos sido trasladados del poder de la oscuridad al reino de su amado Hijo, en quien tenemos nosotros redención, el perdón de pecados. Si usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo del Señor Jesucristo, entonces ténganlo por seguro que reinaremos con Él. Y nuestra condición presente no muestra con precisión lo que seremos en el futuro, pero es tan cierto como el eterno Dios que seremos reyes y sacerdotes. Y mientras tanto, debemos hacer nuestra tarea fielmente como sacerdotes para Dios, lo cual significa que debemos interceder a favor de aquellos que necesitan a Cristo y que no pueden orar por ellos mismos. Y una de las grandes necesidades de la Iglesia de Jesucristo en la actualidad es involucrarse de manera activa en la tarea de la oración intercesora. El saber que tenemos libertad de acercarnos para interceder por otros y por nosotros mismos, ¿sabe qué? Nos da esperanza. En cualquier momento, en cualquier situación y circunstancias, como sacerdote podemos acercarnos a Dios, al trono de su gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Pero, ¿cómo nos da esperanza también Jesucristo? Haciéndonos recordar una sexta verdad. ¿Cuál es esa sexta verdad? Que Jesús vendrá por segunda vez. Antes de que Juan intentara revelarnos los eventos asombrosos y aterradores que aún debían de suceder, procuró sosegar a sus lectores. Y lo hizo al recordarles tal vez la verdad más importante que el mundo ha conocido. ¿Cuál es esa verdad? Que Jesús vendrá otra vez. Por eso Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Solo un Dios de amor y esperanza podía prometer algo semejante. Mire, los mensajeros angelicales allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, dijeron: Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El único significado posible de estas palabras es que Jesús volverá visiblemente a la tierra. En Hechos 1:9 se dice: Miren que vienen las nubes, ascendió en una nube y volverá en una nube. Jesús mismo también dijo que volvería en una nube ahí en Mateo 24:30. Jesús mismo le dijo a Caifás, el sumo sacerdote, ahí en Mateo 26:64 lo siguiente: Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Y dice: y viniendo en las nubes del cielo. Nada tiene sentido sin el regreso de Cristo. Sin la segunda venida del Señor Jesucristo, no hay salvación, no hay esperanza, no hay un futuro. Por el contrario, para todos los que aman a Jesucristo, su regreso se transforma en la promesa más reconfortante de la Escritura. Y Jesús procura alentar a los discípulos con este pensamiento también en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 1 y 3, que dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. El libro de Apocalipsis presenta un escenario simple. Jesús se ha ido por un tiempo, pero regresará. Hasta entonces, quiere que sus hijos estén en paz. Y dígame si no es maravilloso lo que promete Jesús. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús no quiere que estemos ansiosos por temas que no podemos comprender. Si no entendemos la marca de la bestia, si no entendemos el milenio, si no entendemos el juicio y las 7 últimas plagas, no debemos llegar al punto de sentirnos turbados. Confiemos en Jesús. Él nos ayudará hasta el fin. Si tenemos temor de no estar preparados, confiemos en Jesús, porque Él nos salvará.
Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús regresará a buscarnos para que podamos vivir con Él. Y de paso, Él tiene preparado lugar para nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 2 de este Evangelio 14 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, al final del libro de Apocalipsis, Jesús nos especifica el tamaño de la ciudad y nos asegura que allí se nos ha preparado un lugar. No seremos excluidos ni rechazados. Jesús quiere que estemos en el cielo. Y todo el cielo nos espera y ha hecho provisión para nosotros. La superpoblación no representa ningún problema en el cielo. Por eso Él dijo en este Evangelio de Juan capítulo 14, verso 2, voy a preparar un lugar para vosotros. Viviremos de la mejor manera y contaremos con oportunidades de privacidad y también de comunión con otros. Jesús, déjeme decirle, ha planificado la ciudad pensando en nosotros. Ha considerado nuestras necesidades y lo que nos agrada o desagrada. No debemos preocuparnos. Dios no comete errores. Él ha diseñado un lugar específicamente para nosotros. Por eso dice en el verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando Jesús dice que vendrá a buscarnos, lo dice en serio. Él quiere por todos los medios que nuestras vidas atribuladas pueden encontrar la verdadera tranquilidad. Promete cuidar de nosotros y entonces regresar para que estemos con Él para siempre. Y cuando Él venga, vencerá la maldad y juzgará a todos conforme a sus acciones. Y el juicio, déjeme decirle, se basará en si la gente recibió o no a Jesús como Señor y Salvador. El llamado que el libro de Apocalipsis hace a toda persona es que esté preparada para su venida. Solamente los que aman su venida, como dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, que lo aman y lo reconocen como el legítimo rey, disfrutarán de las bendiciones de su reino. ¿Quién es Jesús? Jesús es el vencedor final. Es el que revela los secretos, el que anuncia lo que debe suceder en el futuro. Jesús es también el dador de los dones de gracia, el perdón inmerecido y la paz, una relación correcta con Dios. Jesús es el testigo fiel. Podemos tener confianza en que todo lo que dice es verdadero y exacto. Como primogénito de los muertos, Jesús es nuestra garantía de que la muerte no es el fin inevitable e insoluble de la vida. Al igual que Jesús resucitó de los muertos, nosotros también podremos ser capaces y partícipes de la resurrección. Podemos confiar en que esto es verdad porque Jesús es todopoderoso. Está por encima de todos los poderes terrenales. No tenemos nada que temer de los gobernantes de este mundo. Jesús es el verdadero poder detrás de todos los poderes de este mundo. Y estos no pueden hacer nada sin que Él lo permita. Jesús nos ama y ha hecho provisión para nuestra salvación. Él es nuestro Salvador, que derramó su sangre en un acto de sacrificio para liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Jesús es el que nos promete otorgarnos puestos de autoridad y honor. Él prometió hacernos reyes y sacerdotes. Jesús es el que regresará a llevarnos al cielo para que ya nunca más tengamos que sentir el dolor de la separación. Jesús es el general que infunde confianza a sus seguidores al garantizarles la victoria final. La seguridad de la victoria fortalece al ejército de Cristo, tranquiliza nuestras mentes y nos brinda verdadera paz. Esta es la imagen de Jesús que presentan los primeros 7 versículos de Apocalipsis capítulo 1. En breves versículos, el apóstol Juan, que es el autor de este libro, es el artista que ha pintado en detalle los comienzos de un retrato de Jesús. Hemos aprendido mucho del Salvador, pero también hemos aprendido quiénes somos. Somos amados por Dios, sacerdotes de la tierra. Esto significa que tenemos el deber de ministrar en favor de los demás. Somos los que han sido liberados de nuestros pecados y de la necesidad de vivir atemorizados por los problemas de esta conflictiva generación. Y finalmente somos el objeto de la decisión de Cristo de regresar a esta tierra a buscar a sus hijos. ¿Quién es Jesús? El Apocalipsis dice que es el Dios que nos ama, que nos redimió y que regresará a buscarnos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Dios que nos da esperanza y que garantiza la victoria en la vida, la victoria presente y la victoria al enfrentar un futuro, aunque el futuro se pueda presentar incierto. Yo espero que esta reflexión y esta meditación haya animado su corazón, le haya hecho ver cuánto le ama a Jesucristo y cuánta esperanza le da para poder afrontar el futuro en dependencia de Él. Y amigos, si usted no ha hecho
de Jesucristo, el Salvador de su vida, si usted no ha experimentado el amor de Dios en su vida y en su corazón, si usted más bien tiene desesperanza del futuro y no tiene esta esperanza que acabamos de compartir en esta mañana, yo le animo a que usted pueda acercarse a Jesucristo, a que pueda usted venir en una actitud de arrepentimiento, reconociendo su pecado delante de Dios, pidiéndole perdón y diciéndole a Cristo: Cristo, quiero que tú seas mi Salvador y quiero que seas mi Señor. Y si usted quiere hacer de Jesucristo el Salvador de su vida, escriba aquí en los comentarios de esta página del Facebook y diga: yo quiero hacer de Jesucristo el Salvador de mi vida. Yo quiero hacer de Jesucristo aquel que pueda perdonar mis pecados. Y si usted escribe en los comentarios del Facebook, téngalo por seguro que algunos de nosotros estaremos comunicando con usted para explicarle de esta decisión tan importante que las personas tienen que tomar. Que la gracia del Señor de Jesucristo sea sobre sus propias vidas y que Dios le bendiga.